Hubo una época en la que una simple palabra podía condenarte. Bruja. Imagina por un momento que un rumor, una mirada o un sueño contado en voz baja bastara para sellar tu destino. No hablamos de un reino de fantasía, sino de un lugar real, una aldea de Nueva Inglaterra que en 1692 se convirtió en el escenario del miedo más profundo del ser humano, el miedo a lo desconocido que habita dentro de nosotros mismos. Suscríbete a Entre Genios y Secretos, porque hoy reviviremos los días en que la histeria se disfrazó de fe. Corría el año 1692. La aldea de Salem, en la colonia de Massachusetts, era una comunidad puritana, aislada entre bosques frondosos y supersticiones arraigadas. Sus habitantes vivían con la certeza de estar rodeados por las sombras del mal. Cada cosecha perdida, cada enfermedad repentina, cada tormenta inesperada podía ser una señal del demonio, una prueba de que el diablo caminaba entre ellos. Vivían en un estado de alerta constante, donde la fe y el miedo eran las dos caras de la misma moneda. Todo comenzó una gélida noche de invierno. Un grupo de niñas, entre ellas la hija y la sobrina del reverendo del pueblo, Samuel Parris, empezaron a comportarse de forma extraña. Gritaban sin motivo, sufrían convulsiones violentas y se retorcían como si una fuerza invisible las atormentara. Decían sentirse pinchadas, mordidas, embrujadas. Frente a un fenómeno que no podían comprender, los ancianos del pueblo no buscaron una explicación médica o lógica. Buscaron culpables. Y en una comunidad tan cerrada, la sospecha no tardó en encontrar un blanco. En cuestión de días, la chispa de la paranoia se convirtió en un fuego incontrolable. La cacería había comenzado. Presionadas por los magistrados, las niñas empezaron a señalar nombres. ¿Quiénes eran las primeras acusadas? Mujeres que no encajaban. Una esclava del Caribe, Tituba, que contaba historias de su tierra. Una mendiga, Sarah Good, y una anciana que rara vez iba a la iglesia, Sarah Osborne. Eran las diferentes, las marginadas. Pronto, las acusaciones se multiplicaron. Bastaba un gesto extraño, una palabra malinterpretada o un sueño contado en voz alta para que tu nombre fuera susurrado en los juicios. El pánico se apoderó de todos. ¿Era realmente brujería o una histeria colectiva nacida del miedo más profundo? Los juicios que siguieron desafiaron toda lógica. Se estableció un tribunal especial en Salem, y lo más aterrador fue que aceptaba como prueba válida las llamadas pruebas espectrales. Esto significaba que si una de las niñas afirmaba que el espectro o espíritu de alguien se le había aparecido en un sueño para atormentarla, esa visión era suficiente para iniciar un proceso judicial. Era una prueba imposible de refutar. ¿Cómo demuestras que tu espíritu no ha hecho algo mientras tú dormías? Nadie estaba a salvo. Vecinos acusaban a vecinos por viejas rencillas sobre tierras. Los que se atrevían a defender a un acusado terminaban ellos mismos en el banquillo. El miedo ya no tenía un rostro definido, se había vuelto contagioso, una plaga invisible que infectaba el alma de la comunidad. 20 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. 19 ahorcadas y un hombre, Giles Corey, aplastado con piedras por negarse a declarar. Pero el número real de víctimas fue mucho mayor. Familias enteras fueron destruidas. Amistades de toda una vida se rompieron para siempre, y la fe que debía unir a la comunidad se convirtió en un arma de sospecha y traición. Las campanas de la iglesia, que antes llamaban a la oración, ahora repicaban al amanecer para anunciar una nueva ejecución. Las calles de Salem quedaban vacías, silenciosas, como si el aire mismo temiera hablar, como si cada sombra ocultara a un acusador o a un demonio. ¿Cómo un pueblo tan devoto, tan comprometido con la rectitud y la pureza, pudo caer en una oscuridad tan profunda? Las autoridades afirmaban estar luchando contra el mal, purgando a su comunidad del diablo. Pero lo que realmente habían liberado era algo mucho más terrenal y peligroso: el miedo al otro, el miedo a pensar distinto. Para entender Salem, debemos entender que la figura de la bruja no nació en esos bosques de Nueva Inglaterra. Su sombra se proyecta desde la Edad Media en Europa. Durante siglos, las mujeres que poseían conocimientos sobre hierbas medicinales, que asistían en partos o que elaboraban remedios naturales, fueron vistas con desconfianza. Representaban una forma de sabiduría libre, un poder que no estaba controlado ni por la iglesia ni por los hombres. La bruja se convirtió en la metáfora de la independencia femenina, la mujer que escuchaba a la naturaleza, que confiaba en su intuición y que no obedecía más que a sus propias reglas. En la rígida sociedad puritana de Salem, esa independencia no era una virtud, sino una amenaza directa al orden establecido. La mujer debía ser sumisa, silenciosa y obediente. Cualquier desviación de esa norma era vista como una rebelión, y la rebelión era obra del diablo.
El fuego de Salem, ya fuera el fuego simbólico de la histeria o el que se usaba en otras partes del mundo, no solo quemaba cuerpos, quemaba sobre todo ideas. La idea de que una mujer podía ser sabia sin un libro sagrado, poderosa sin un hombre a su lado y libre sin el permiso de nadie. Con el paso de los años, la locura amainó. Las acusadoras se retractaron. Los jueces pidieron perdón públicamente y los documentos de los juicios fueron revisados. Surgieron nuevas teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Una de las más fascinantes sugiere que las posesiones pudieron haber sido causadas por el cornezuelo, un hongo que crece en el pan de centeno húmedo y que contiene un alcaloide del que se deriva el LSD. Sus efectos incluyen espasmos musculares, alucinaciones y una sensación de hormigueo en la piel, síntomas muy similares a los descritos por las niñas de Salem. Otros estudios apuntan a causas más humanas, conflictos por tierras, rivalidades entre familias y una clara manipulación por parte de las élites del pueblo para consolidar su poder. Entonces, ¿y si la historia de Salem no trata realmente sobre brujas y demonios, sino sobre la increíble fragilidad de la mente colectiva? Cuando el miedo se comparte, puede crecer hasta convertirse en una verdad incuestionable. Ese miedo se transforma en dogma, y el dogma inevitablemente en condena. Salem nos enseña que bajo la presión adecuada, casi cualquier comunidad puede empezar a ver monstruos donde no los hay. Lo más escalofriante de Salem es que no fue un evento aislado en la historia. Se transformó en un símbolo universal de cómo el pánico, la ignorancia y la sed de poder pueden destruir la razón. Cada generación de distintas formas repite su propio juicio de Salem. Lo vemos hoy en la era digital. En las redes sociales, en la política, en la cultura de la cancelación. Basta un rumor, un tuit sacado de contexto o una acusación anónima para encender otra hoguera. Ahora no hay fuego real, pero las palabras pueden quemar igual, destruyendo reputaciones, carreras y vidas. Las casas de brujas no han desaparecido, solo han cambiado de escenario y de herramientas. Al final, ¿quiénes eran las verdaderas brujas de Salem? No eran las que volaban en escobas o lanzaban conjuros malignos. Quizás las verdaderas brujas eran simplemente aquellas que se atrevieron a ser diferentes, las que sanaban con hierbas, las que contaban historias, las que miraban al bosque y, en lugar de ver demonios, veían vida, las que en medio de la histeria se atrevieron a decir, yo no tengo miedo. Hoy, irónicamente, la palabra bruja ha sido reclamada y resignificada. Se ha convertido en un símbolo de sabiduría ancestral, de poder femenino, de rebelión y de una profunda conexión con la tierra. Quizás lo que la sociedad de Salem intentó destruir con tanta ferocidad fue precisamente lo que más temía, la libertad indomable del espíritu humano. El fuego en la aldea se apagó hace más de 300 años, pero sus cenizas todavía nos hablan. Nos susurran una advertencia a través del tiempo, recordándonos que el verdadero poder no reside en la magia oscura, sino en el coraje de buscar la verdad, y que el monstruo más peligroso casi siempre es el miedo que llevamos dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de la historia. Suscríbete a nuestro canal, porque en la próxima historia revelaremos cómo el mito de las brujas sobrevivió al fuego y cambió para siempre el destino del pensamiento humano.